Hola, hola, buenos días. Oigan, pues miren, si a mí me preguntaran qué es lo más valioso que Oriflame me ha dado en estos 16 años que he estado aquí en la empresa, y si alguien más respondiera por mí, tal vez diría, no, pues lo más valioso que Lidia ha tenido es que se pudo comprar su casa, se ha ganado viajes, ha tenido un ingreso que nunca hubiera imaginado, le han dado reconocimientos. Y sí, efectivamente todo eso ha pasado, pero lo más valioso que Oriflame ha sido para mí, no nada más es que ha sido mi vehículo financiero, sino que estar aquí me ha dado la oportunidad de convertirme en mi mejor versión. Entonces, hoy no te voy a contar solamente sobre mis logros, sino que te voy a contar la historia de la mujer que esos logros han ido construyendo, porque yo creo que eso ha sido lo más valioso que estar aquí me ha dado. Este proyecto es lo que más valioso me ha dado. Entonces, me da muchísimo gusto que estés aquí, que te hayas despertado temprano, que te des la oportunidad de empezar tu día con la inspiración de las historias de otras personas que hemos estado ya aquí por un tiempo y que hemos estado teniendo ciertos logros. Entonces, bueno, te voy a ir contando historias y te voy a ir contando también como el aprendizaje principal, por lo cual te digo que estar aquí me ha ido construyendo como una mejor versión. Y bueno, mi historia comienza cuando una vecina que yo no conocía toca la puerta de mi casa como a las 10 de la noche y entonces me invita a una sesión como tipo facial o algo así, donde iban a presentar unos productos, me dijo la marca, yo estaba con una cara, afortunadamente ella no sabía por lo que yo estaba pasando y yo dije así como de, oye, es que yo no quiero hacer nada y me dice... Ella tocó una fibra bien sensible para mí y mucho más sensible en ese momento y me dice, vecina, lo que pasa es que me gustaría, van a ir varias vecinas porque creo que es bien importante que nos conozcamos y que pues nunca sabemos lo que nos pueda pasar, ¿no? Entonces, pues es importante como saber tu entorno donde vives. Y yo dije, ay, sí es cierto, si me caigo, me pasa algo, nadie se va a dar cuenta. Yo vivo sola aquí en Ciudad Juárez y justo ese día venía de incinerar a mi mamita, así es que era así como, si la vecina tiene razón, o sea, si a mí me pasa algo y yo estoy aquí sola, nadie se va a dar cuenta. Mi hijo estaba chiquito, tenía 3 años, y entonces era así como, o iba a cumplir los 3 años, era como, sí, 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 o sea, voy a ir, pero no me interesó lo que me dijo de Oriflame, no me interesó las cremas y todo. Yo la verdad no escuché nada más que el de los vecinos tenemos que conocernos, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo conocí a Lulu, que es mi líder, aparte de ser mi líder, es mi amiga, es mi confidente, en su momento hasta me sentí como si ella me adoptara, ella es de la edad de mi mamá, entonces sí es súper apapachadora, súper así maternal, entonces era así como, yo llegué como en blandito, ¿no? Yo la verdad soy muy escrupulosa con muchas cosas, no soy fácil de convencer de algo, los catálogos para mí eran, o sea, si alguien me decía, ay, mira, te ofrezco este catálogo, yo era bien payasa, o sea, yo le decía, ¿sabes qué? Perdón, pero ni lo voy a ver, o sea, mejor dáselo a alguien que sí lo vea. Entonces, yo cuando conocí a Lulu, no me importó que hubiera un catálogo de por medio, o sea, yo dije, yo quiero estar ahí con ellas, ¿no? O sea, yo necesito estar ahí. Y entonces... em, Creo que hay muchísimos detalles de este inicio de la historia, pero sería demasiado largo, me tardaría la hora completa, entonces solamente quiero dejarte con dos cosas. La primera es que si mi vecina hubiera sabido por lo que yo estaba pasando, no me hubiera tocado la puerta, no me hubiera invitado y yo no estaría aquí. Y mi vida no hubiera sido todo esto que te voy a contar ahorita. Quiero que te quedes con esto, ¿no? Nunca sabemos cómo Dios nos va a utilizar para bendecir a alguien más. Mi vecina hizo Oriflame por muy poco tiempo porque cuando empezó a crecer, que creció mucho a través del crecimiento que también yo le estaba dando y otras redecitas que ella traía, pero eh, su marido se empezó a poner loco y le empezó a frenar, a frenar, a frenar hasta que ella decidió dejar Oriflame. Y yo le voy a estar eternamente agradecida de que una vez ella haya vencido todos sus temores, porque era una persona súper tímida,
ella no hablaba con nadie y a través de que conoció Oriflame dijo, ah, no, pues tengo que moverme, salir de la zona cómoda y una de esas cosas fue ir a tocarme la puerta aunque no nos conocíamos, o sea, ni siquiera nos habíamos visto en persona y vivía al lado de mi casa. Entonces, y yo ya tenía 2 años viviendo ahí. Entonces, creo que es bien importante quedarnos con esta parte, ¿no? Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer esto y lo compartimos a otras personas, no tenemos ni la menor idea de la bendición que podamos ser para alguien más. Así es que, como dice mi Lulú, callarnos y no compartirlo es como un pecado de omisión. Y la otra cosa que te quiero dejar de esta pequeña parte de la historia es que no importa el caos que podamos estar viviendo en nuestras vidas, las oportunidades llegan cuando estamos listas para recibirlas. Para mí, esta etapa de mi vida fue la de mayor caos, porque aparte venía de un divorcio de 1 año y medio atrás, de 1 año atrás, antes de que se enfermara mi mamá. Es decir, yo todavía no superaba el divorcio cuando estaba con la enfermedad de mi mamá y estaba yo aprendiendo a ser mamá porque me divorcié cuando mi hijo tenía 4 años digo 4 años, 4 meses de nacido. Entonces, yo creo que fue la etapa más difícil de mi vida y aún así pude ver que esto podría ser una buena oportunidad para mí. Y bueno, así llegó Oriflame a mi vida, pero en realidad a mí aún no me llamó la atención tener un ingreso extra. Sí lo necesitaba, obviamente. En ese entonces yo tenía un salón de belleza. Necesitaba un ingreso porque estaba endeudada. Me había endeudado con la enfermedad de mi mamá. Mi mamá tuvo cáncer y entonces dejé de trabajar, o sea, al ritmo el que lo hacía porque me tenía que ir a cuidarle el paso. Afortunadamente la enfermedad no nos costó dinero porque al vivir ella en Estados Unidos, el gobierno se hizo cargo de sus gastos médicos, ¿no? Pero el hecho de que yo no pudiera trabajar como normalmente lo hacía, pues me fue frenando mis ganancias. Entonces, em, pero aún así, aunque yo tenía deudas, a mí no me llamó la atención Oriflame por generar dinero. Yo en ese entonces acababa de tomar el segundo nivel de un taller de superación personal y estaba por tomar el tercer nivel, pero nos dijeron, era un nivel más largo, duraba varios meses y costaba creo como 7,000 pesos y nos dijeron, ¿sabes qué? No puedes pagar ese taller con tus ingresos habituales y teníamos que buscar otra actividad porque la intención de ese taller era que nos diéramos cuenta las capacidades, las habilidades y despertáramos nuestros talentos para que nos diéramos cuenta de todo lo que podíamos hacer, ¿no? Y que incluso descubrieras algunas cosas que te podían gustar más que a lo que actualmente te dedicabas y por miedos no podíamos hacerlo. Entonces, cuando yo conozco Oriflame y me dan la oportunidad de generar dinero, yo dije, ah, va, yo necesito eso para pagar mi taller, nada más. O sea, yo nunca me imaginé quedarme aquí de por vida, ¿no? O sea, em, fue como un rápido, necesito esos 7,000 pesos y aquí dijeron que los puedo hacer, no tengo que invertir, no tengo nada que perder, lo puedo hacer en mi tiempo libre, no tengo que cerrar el salón. Entonces, pues lo empecé a hacer. Y el taller nunca se dio, así es que yo me quedé aquí. Y no me quedé precisamente por el dinero, porque básicamente yo me sentía súper feliz de estar aquí, así literal, estaba trabajando, me quitaba el mandil, aventaba las tijeras y me iba a las reuniones que había presenciales. En ese entonces teníamos muchas reuniones presenciales y yo me sentía ahí súper acogida, ¿sabes? Me sentía apapachada. Aparte de que la comunidad que había aquí en Juárez era muy bonita, especialmente de la red de la que yo pertenezco, que es con Lulú. Ella es súper detallista, su cariño es bien genuino, o sea, sientes que realmente se interesa por tu persona. Ella nunca me vio como un número, como alguien más del equipo, ni como una líder que le da a ganar dinero, como diciendo, ay, mira, se ve que esta niña sí quiere, le va a echar ganas, déjame el apoyo porque yo voy a ganar con ella. No, o sea, déjame el apoyo porque sé que a ella le va a cambiar la vida, le va a ir muy bien y en añadidura eso le beneficia a ella, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando tú empiezas a ayudar a alguien que le ves ganas, que está comprometido, que lo que hace esto con seriedad, te emocionas para ayudarle porque sabes que le vas a ayudar a cumplir sus objetivos, sus sueños, que como tú ya lo has vivido, o sea, sabes que le va a cambiar algo bien importante y por eso nos emociona mucho ayudarle a las personas.
Y entonces, en esta parte de la historia te quiero dejar con esta frase que nos decía nuestro querido y amado ex director nacional Santiago Salazar: quien venga a Oriflame solo por dinero, viene por muy poco. Y entonces es bien importante darnos cuenta que a veces lo primero que necesitamos no es ganar dinero, es volver a sentir que pertenecemos a una comunidad. Eso fue lo que a mí me pasó y creo que hay muchas personas que también pueden estar sintiendo eso cuando conocen esta oportunidad. Pero bueno, el ganar dinero aquí es inevitable, o sea, es inevitable y es maravilloso, ¿no? Ahora sí te voy a hablar un poquito de los logros que yo he tenido. Mis primeros logros muy importantes fueron los primeros 2 años y fue súper bueno, ¿no? En menos de 10 meses yo llegué al 21%, que ahorita conocemos como 25%. Y también en ese entonces, cuando yo estaba como en el 15% y tuvimos un taller que se llamaba Sarpio, Sarpio Generación o Sarpio algo, tenía otro nombre porque había un Sarpio de un solo día o de 2 días y había un Sarpio de varios meses. Entonces, en ese Sarpio de varios meses, que era más como un taller, había una premiación y se premiaba el crecimiento de las redes. Entonces, cuando ya fue nuestra última sesión y pasaron los premios, ¿no? Yo cuando pasó el tercer lugar, yo y dieron otro nombre, yo dije, "No, pues ya, o sea, ya olvídate, Lidia, ya no tuviste nada". O sea, yo pensaba que el tercer lugar era el único alcanzable para mí, porque yo sentía que otras personas habían crecido más que yo. Y entonces cuando dan el primer lugar y dicen mi nombre, o sea, no tienes idea la emoción que a mí me dio, porque era como con todo lo que estoy pasando, yo puedo estar teniendo este logro aquí, o sea, tengo 1000 años de estilista y nadie me reconoce nada, nadie me da nada. Trabajé con L'Oréal profesional muchos años como socio técnico y no tuve ningún reconocimiento porque el tipo de premios que daban era por ciudades y se quedaban en Guadalajara, en México, en Monterrey, ¿no? O sea, no era por el trabajo que hacía, sino por ciudades grandes. Entonces, para mí fue así como muy significativo ganarme ese primer lugar. Pasandito eso, cierra el catálogo, cierro el 21%, pero aparte también cierro mi primer viaje nacional. Y aquí voy a hacer un paréntesis en los logros porque creo que esta historia puede tocar con muchas personas. Cuando mi mamá estaba enfermita, yo empecé a tener una relación, tenía un novio que era muy celoso, muy manipulador, pero como sutilmente, ¿no? De tal manera que yo no lo veía. Y entonces, pues yo menos lo veía porque yo me sentía muy sola, me sentía desprotegida, sentía que él era la única persona que se preocupaba por mí. Como te decía, yo no tenía como nadie en la ciudad y cuando mi mamá falleció, pues ese sentimiento se incrementó muchísimo, ¿no? O sea, mi papá no vive aquí, mi hermano no vive aquí, no tengo más que dos tíos aquí cercanos, pero que veo, no sé, cada 3 años o así, o a veces duro más tiempo sin verlos. Entonces, él y yo discutíamos, mi exnovio y yo sentía que me moría, o sea, yo decía, yo lloraba y lloraba y a la vez me daba un sentimiento muy extraño porque yo decía, ¿cómo es posible que yo esté así por otra persona? O sea, yo no soy esta mujer, yo no soy así, esto no es congruente con mi vida, pero no podía, o sea, no podía. Afortunadamente yo ya iba a terapia, un poquito antes de que mi mamita falleciera, empecé a ir a terapia, pero pues la terapia principalmente se iba a tratar esta pérdida de mamá, ¿no? Y entonces en terapia comprendo que yo necesitaba tener en mi vida un hombre que me provocara ese sentimiento porque yo no estaba aceptando mi duelo, entonces estaba en la etapa de la negación y era como si necesitara que alguien me hiciera llorar porque mi cuerpo tenía que sacar ese dolor de alguna manera. Y cuando me decían, es que estás en la negación, yo no, claro que no, o sea, claro que yo estoy consciente que mi mamá no está, me decían, es que no funciona así. Bueno, total que en ese inter se lanza el viaje a Chiapas, era mi primer viaje. Y yo dije, eso no es para mí. O sea, ¿de dónde? Empecé a buscar muchos pretextos. ¿Dónde voy a dejar a Diego?
me van a tachar de ser muy mala mamá, ¿no? El papá ya se había quedado con Diego una vez que yo tuve que ir a un entrenamiento a México por L'Oreal, pero en mi mente era como, pero eso es trabajo y cómo ahora voy a ir a un viaje de placer y voy a dejar al niño, o sea, eso va a ser muy malo. Y entonces busqué pretextos entre ellos y el que más me limitaba, yo creo, era que también pensaba que mi novio se iba a poner loco, que no me iba a dejar ir, que se iba a poner súper mal, que me iba a abandonar si yo decidía trabajar por el viaje. Y también desmerité el viaje porque me había ganado unos viajes de L'Oreal y eran de mucho lujo y así, pero yo pensaba como, pues va a ser lo mismo, esto va a ser lo mismo, entonces, ¿qué sentido tiene vivir como todo esto que no quiero vivir para ganarme un viaje que me va a generar problemas, ¿no? Entonces, así lo estaba viendo yo. Afortunadamente, la iluminación me llegó a la vida 4 días antes de que sacara el catálogo de la primera base. Y entonces mi iluminación llegó así porque peleábamos tanto que yo decía, aunque teníamos planes de casarnos, yo pensaba, ¿y si para cuando ese viaje se dé ya ni estamos juntos? ¿Me voy a dar la arrepentida de la vida? O sea, no puede ser que yo esté tomando decisiones en base a lo que quiera otra persona o a lo que yo crea que esa persona quiere de mí. Entonces, pues dije, no puedo, yo no puedo estar así y me armé de valor y en 3 días hice los 3 reclutados que me pedían para empezar la calificación del viaje. Entonces, mi mayor aprendizaje de esto es que ese viaje lo amé, o sea, para mí fue un parteaguas, me amplió muchísimo la visión, me sentí súper apapachada, la verdad es que te llenan de detalles que te hacen sentir como una persona súper especial. Pero la verdad de las cosas, si lo analizo muy profundamente, el viaje en sí no fue lo que me cambió la vida. Yo creo que lo que hizo un cambio bien significativo en mí surgió desde ese día que tomé la decisión de sí ganármelo. Ese día que yo decidí elegirme a mí, que decidí quitarme los pretextos, que decidí confiar en mí y que decidí que merecía tener una recompensa como esa, aunque yo todavía pensaba que no era tan cierto, ¿no? O sea, yo decía, ay, seguramente al final van a decir, vamos a sortear el viaje entre todos los que hicieron las bases. Pero esa decisión para mí fue sumamente importante. Yo creo que la vida se basa en eso, en las decisiones que estás tomando, que las hagamos con todo y miedo, que le hagamos caso a nuestra intuición, a eso que te dice, sí, dale, no sepas cómo, sí, dale por ahí, aunque la gente de momento no lo entiende y pueda estar en tu contra, ¿no? Después de que decidí empezar a calificar el viaje, a los 2 meses terminé con él, así es que mi profecía se cumplió. Yo dije, gracias a Dios que decidí trabajar por ese viaje, si no, me hubiera ido dado de topes en la pared. Entonces, eso es una parte de ese paréntesis que quería hacer sobre este logro del viaje. El siguiente logro muy importante es que yo pude dejar de pagar renta. Cuando yo tenía unos meses en Oriflame, de hecho fue yo creo despuesito de que empecé a trabajar por el viaje. Cuando empecé a trabajar el viaje creo que era 12% y tenía como 4 meses en la empresa. Y entonces mi Lulú me preguntó cuál sería mi porqué más poderoso por lo que yo estaría dispuesta a integrar Oriflame seriamente y con compromiso en mi vida, o sea, independientemente del viaje que ya estaba trabajando por él. Y entonces yo recuerdo haberle dicho como con mucho temor y con poca fe, porque no pensaba que fuera posible. Le dije, pues yo quiero tener una casa, o sea, yo quisiera no pagar renta y tener una casa, pero vivir bien, o sea, yo en mi mente pensaba, si casada no pude tener una casa, que teníamos dos ingresos, o sea, divorciada y con un bebé, ¿cómo va a ser eso? Bueno, ya no estaba tan bebé, ya Diego tenía 3 años, ¿cómo va a ser posible, no? Yo pensé que ella me iba a decir, ay, sí, estás loca, pero no, ella con muchísima seguridad me dijo, ese es un gran sueño, vamos a trabajar por eso. Y me dejó una tarea bien importante que yo creo que fue fundamental para que yo pudiera lograr eso. Me dijo, ve a ver las casas y te voy a recomendar, me dijo, y quiero que hagas mucho caso, en que no vayas a ver la casa que creas que te va a alcanzar con los ingresos que tienes ahorita. Quiero que vayas y veas la casa que verdaderamente te guste, porque lo que tenemos que hacer
con que vayas a ver es que te des una idea de lo que cuesta y lo que necesitas ganar de Oriflame para que puedas tener ese logro, ¿no? Entonces yo dije, ok, empecé a ver, pero lentamente, hasta que empecé a crecer más y que vi como que, sí era posible. Entonces ya me di tiempo de ver las casas bien, encontré la casa que me encantó. Entre los trámites que se hicieron y el tiempo que tardaron en entregármela, o sea, desde que yo la aparté y tardaron en entregármela, yo estrené casa al año y medio de que yo inicié en Oriflame. Es decir, yo empecé a ver la casa como al año o menos del año de que yo, digo, antes de que fuera 21, entonces como a los 9 meses yo que empecé a buscar casas y tardaron como 5 meses en entregármela entre los trámites y todo. Entonces, yo ya tengo viviendo aquí en mi casa más de 14 años y más que el tener una propiedad, para mí lo más significativo es que sentí que le estaba dando un hogar a mi hijo. Cuando me divorcié, fue muy, ay, no vi que había un comentario, ya, dice Luz Angélica Sarpio, muy bien, perdón, no lo había visto. Cuando me divorcié, fue muy grande la culpa que yo sentía o sea, yo a mí misma me decía y me hacía creer que le había quitado a mi hijo la oportunidad de tener una familia, que le había quitado la oportunidad de tener un hogar. Entonces, cuando yo compro mi casa en un fraccionamiento privado, en una zona que es segura, una zona bien de la ciudad, sentí que nos estaba dando un hogar a los dos, porque entonces ya yo también me sentía como desagorada, ¿no? O sea, sentía que no tenía como un lugar a donde yo sintiera que fuera mío, que fuera mi espacio, ¿no? Entonces, sí, obviamente me encanta mi casa y todo, pero me encanta mucho esa sensación de seguridad que me da y que en su momento le dio a mi hijo. Ahorita mi hijo ya se fue a la universidad, se acaba de ir, así es que ya ni siquiera está en la casa, obviamente sigue siendo su casa, ¿no? Pero de esta parte de la historia, yo creo que lo más significativo que te puedo compartir es que mi líder creyó en mí antes que yo y eso a mí me dio la confianza que yo necesitaba para empezar a trabajar por este sueño tan poderoso y que ha sido muy significativo en nuestras vidas. Así es que vuelvo a la primera parte, ¿no? Nunca sabemos de qué bendición vamos a ser para otras personas cuando decidimos hacer esto. Entonces, la siguiente historia que te voy a contar tiene todo que ver con las creencias limitantes, las historias que nos contamos que nos limitan en la vida o que nos pueden impulsar a avanzar. Entonces, te voy a contar dos principales historias sobre esto. Em, la primerita es que tuvimos una fábrica de diamantes hace un montón, era un tallercito que daba Santiago Salazar y que era buenísimo, o sea, amábamos la manera en la que Santiago proyectaba y transmitía la información, pero sus cierres eran fenomenales, o sea, sus cierres te hacían así quedarte con la sensación y la emoción de amo estar aquí, ¿no? Pero en ese cierre en específico, em, yo me acuerdo que él estaba diciendo, imagínate que estás en el escenario y te estamos premiando de que llegaste al título de diamante, porque es un título importante en nuestra compañía y al que aspiramos, ¿no? Porque de ahí te permite heredar tu red, te permite que tú puedas ser totalmente libre, ¿no? Entonces, decía Santiago, imagínate que estás en el escenario con tus mejores galas y te estamos premiando en un evento masivo y entonces tú volteas a ver a la audiencia y está ahí tu familia, tus líderes con los que llegaste al 21, con los que llegaste al diamante, toda tu red que te sigue como líder y luego está tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu novio, si no tienes marido, si tu familia, tus papás, tus hermanos. Y haz de cuenta que yo estaba así como viendo la película, ay, soñando, ¿no? Bien bonito. Y luego de repente así como si me hicieran una zarandeada y espérate, o sea, ¿yo a quién voy a ver ahí?
mi mamá no está, mi papá no está, mi hermano no está, no hay marido, Diego tenía 4 años, era como, yo no me lo imaginaba grande sintiéndose orgulloso de mamá, y era como, no va a haber nadie que se sienta orgulloso de mí. En ese momento yo no me di cuenta que yo me generé esa creencia limitante, o a lo mejor no la generé, la destapé. Y entonces fue como o sea, salí emocionada, pero a la vez como con el corazón apachurrado. Y, y tardé un buen tiempo para darme cuenta cómo esa escena que yo me imaginé se convirtió en una creencia que me limitó por un buen tiempo. Yo empecé a desarrollarme la idea de que hacer 21 o desarrollar 21 era súper difícil, que era casi imposible, aunque yo ya había tenido un 21 que yo no consideraba tanto porque fue un 21 poco sólido. Esa red se hizo mucho de personas vendedoras que no se capacitaban, que dejaron deuda. Mi ex suegra fue mi 21 junto con mis ex cuñadas. Entonces era como un issue familiar también, ¿no? Entonces era como, no consideraba tanto ese 21 digo, porque duró muy poco tiempo aparte y me dejó deuda. Entonces fue como una caída dentro del crecimiento que yo estaba teniendo. Entonces, después de un tiempo, fui a un mastermind en Orlando. Y dentro de muchísimos aprendizajes que tuve ahí, me di cuenta que yo pensaba que hacer 21 era muy difícil. O sea, ahí me hice consciente de que yo tenía esa creencia. Y entonces cuando estuve ahí dije, ok, tengo que reprogramar mi mente, no puedo seguir pensando eso porque si no, nunca voy a crecer. Y entonces empecé a convertir la creencia y a hacerme el cuento yo todos los días, ¿no? De decir, desarrollar 21 es fácil, desarrollar 21 es posible y hacerme consciente de que yo era un ejemplo de eso, porque yo llegué en 10 meses. Hay gente que ha llegado mucho más rápido, ¿eh? En 4, 2 meses, un mes. Mi líder llegó en un mes al 21. Entonces, aún así, y aunque yo tenía ejemplos muy cercanos, incluyendo el mío, yo pensaba que era muy difícil, que tenía que pasar mucho tiempo. Entonces, empiezo a resignificar esa creencia y regreso a Juárez y a los meses empiezo bueno, no a los meses, llego y muy pronto encontré una persona que quiso de la red, ya estaba en la red, yo no la conocía, era de profundidad y empezamos a trabajar y en 4 meses le llegó al 21. Entonces tuve ahí mi primera 21, ese mismo año tuve mi segunda 21, califiqué el título oro, me dieron mi bono de $2,000. No alcancé a calificar el viaje internacional porque entonces yo califiqué antes de que se lanzara el viaje internacional, el viaje oro, y cuando ya empezó el viaje, mis 21 se empezaron a tambalear, ¿no? O sea, una se caía, la otra se mantenía, luego a veces se caían las dos el mismo catálogo, luego a veces mantenían las dos el mismo catálogo. Una de ellas tuvo un tema personal muy complicado, un embarazo de alto riesgo, su bebé nació con síndrome de Down. Necesitó varias cirugías, fue muy desgastante para ella y luego la niña falleció a los 3 o 4 años y entonces ella nunca volvió a Oriflame, luego se fue a vivir a otro país con su esposo, ¿no? Entonces, ese 21 yo nunca lo recuperé. Y luego, eh, me quedé como con la idea de este tipo de creencias, ¿no? Qué importante es que tú vayas identificando las creencias que te pueden limitar para avanzar y que estimules más las creencias que te pueden expandir, las creencias que te pueden ayudar a que sí avances. Y bueno, también te quiero compartir que esta historia también ha tenido desafíos bastante importantes. Yo le diría como, si le tuviera que poner un título, le pondría algo como cuando liderar duele, ¿no? Hay desafíos, los desafíos yo pienso que nos hacen crecer, pero no significa que no sean dolorosos, no significa que no nos tambalee unos días o un tiempo, ¿no? Uno de ellos es que cuando Diego estaba chiquito tenía, no sé, como unos 7, 8 años, unos 7, 8 años. Ya yo vivía en la casa, ya había tenido importantes logros. eh, eh, una de mis líderes, que no era mis 21, era otro 15 que traía en desarrollo, me invitó a un bazar.
Y yo la verdad tengo la idea de que, porque los hemos hecho varias veces, hemos participado como que no son tan eficientes para prospectar de la manera en la que nosotros lo hacíamos. Entonces, pero dije, bueno, hay que apoyarla y era un domingo en la tarde. Y entonces esta líder, pues contaba conmigo porque yo me había comprometido, pero Diego no quería ir. Y Diego siempre iba conmigo a todos lados, ¿no? Y ese día estaba renegando de que él quería quedarse en la casa, que él quería descansar. Y yo tenía que pasar en camino al bazar a la casa de Lulú a recoger algo. La verdad no me acuerdo qué, no sé si eran catálogos, no me acuerdo qué me iba a dar para, justo para el bazar. Y yo iba llorando en el camino de mi casa a la casa de Lulú. Y yo decía, o sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Si se supone que lo estoy haciendo para que Diego y yo tengamos una vida mejor, pero él ahorita no lo está disfrutando. Él ahorita se quiere quedar en casa, quiere tener a su mamá y yo tengo que ir a trabajar un domingo. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Iba a llorar y llorar y luego ya no me calmé tantito. Lulu vivía a 5 minutos de mi casa y entonces llego y obviamente se da cuenta que yo voy llorando y me dice, ¿qué pasó, reina? Y yo ay, le dije, recuérdame que lo que estoy haciendo realmente vale la pena. Obviamente ella me abrazó y fue así como, claro que vale la pena, mira todo lo que has logrado. Acuérdate que quieres una vida mejor para ti, una vida mejor para Diego, tú has sido mejor persona, has logrado esto y tata, me empezó a enlistar cosas, ¿no? Y yo así como de, ah, sí, cierto. Y entonces ya me dijo, habla con Diego, explícale que esto es temporal, que no todo el tiempo vas a trabajar este ritmo, que vas a tener o sea, como si no tuvieras, yo ya traía en mi mente para ese entonces que iba a cerrar el salón para dedicarme de tiempo completo a Oriflame y poder ser mamá de tiempo completo, poder ir por Diego todos los días a la escuela, comer con él, porque no comía con él, lo dejaba en la estancia hasta las 7 8 de la noche, que era el último horario que podía ir por él. Entonces yo así como de, ay, sí, deja respiro, ¿no? O sea, deja respiro porque sí es cierto, tengo un objetivo poderoso. Y entonces, este momento fue bien significativo porque no significa que porque ya tengamos ciertos logros, no sigamos teniendo algunos desafíos, ¿no? Em, Siempre vamos a tener la oportunidad de seguir creciendo con este tipo de aprendizajes y de seguir reforzando nuestro para qué estamos aquí. Y a pesar de estos desafíos, yo por mi mente nunca ha pasado dejar Oriflame, no me veo sin hacer Oriflame. Creo que me ha regalado este tipo de aprendizajes con cierto dolor muy importantes, pero también he tenido otros regalos grandiosos que, que no han sido tan como de dolor, sino al contrario, ¿no? Por ejemplo, tuve una temporada después de pandemia en que me encontré deprimida. O sea, Oriflame me sostuvo como esa mujer deprimida. Me costó mucho trabajo aceptar que estaba deprimida porque primero yo decía, con tantas terapias que he tomado, talleres, soy muy de tomar cursos, retiros y cosas que me hacen encontrarme a mí misma, evolucionar como persona, entender mis emociones. Y aparte, la gente siente mucha confianza conmigo como para que tengamos hasta como consejo, ¿no? Entonces yo decía, no es posible que yo, de como que con tanto que ya sé, pueda estar deprimida, o sea, es como, lo pudiera entender hace años, pero en ese momento no, en mi cabeza no cabía que yo podría estar deprimida. Sin embargo, lo estaba porque no me quería levantar de la cama, yo solamente quería dormir y si no dormía quería estar viendo series, pero de esas que aunque estás viendo la serie estás como de, ay, con actitud de pesadez, como no quiero saber nada de nadie, veía un mensaje y era como, ay, ¿qué quiere? O sea, para qué me hablan? ¿Qué quieren saber? Déjenme en paz, ¿no? O sea, ese era mi sentir, realmente yo me levantaba porque tenía que llevar a Diego a la escuela y tenía que recogerlo. Y entonces, cuando acepté que estaba deprimida y empecé a retomar terapia y tomé un taller por varios meses, entendí un montón de cosas. Entre ellas entendí, eso te lo dejo porque pues también podrías estar pasando por ahí, ¿no? Yo en ese momento entendí que como
cuando pasé el duelo de mi mamá, el duelo del divorcio, el estar aprendiendo a ser mamá soltera y demás, no me di tiempo de vivir esos duelos porque yo seguía trabajando, sentía que tenía que sacar adelante a mi hijo y aparte trabajar era mi manera de evadir, ¿no? Era mi careta de estoy bien, todo está bien. Yo me acuerdo que yo me puse a trabajar a los 2 días de que mi mamá falleció y pues suspendía cuando tenía que hacer algo, ¿no? Ir por ejemplo, cuando fui a que la incineraran a la semana, pero todo el mundo me decía como, pero ¿estás bien? Y yo, sí, sí estoy bien. O sea, yo era muy dura, entonces era como eh, sobreviví como con esa careta, esa pantalla de estoy bien y tratando de sostener todo yo sola, pero al mismo tiempo cansada de estar sosteniendo toda la vida a mi hijo, a mí, a mi casa y todo, ¿no? Entonces, em, entendí en ese taller que como en aquel entonces no me di tiempo de vivir todo ese duelo, pues ahora mi ser lo necesitaba y por eso lo estaba viviendo. Y el regalo más grande que me dio Oriflame es que pude vivir ese proceso sin yo hacer, pero nada de Oriflame. Y yo seguía cobrando residuales. Y entonces, aunque la red no estaba como cuando estuve en mi mejor momento, el ingreso era más que suficiente para que yo no tuviera que preocuparme por dinero, no tuviera que preocuparme por levantarme a trabajar o por pensar cómo iba a pagar las cuentas, la casa y demás. Así es que fue súper maravilloso tener Oriflame en mi vida y haber vivido ese proceso que no pude darme el permiso de vivir cuando tenía solamente el salón y estaba pasando por todo eso. Entonces, muchos años después pude vivirlo porque de verdad yo sentía una tristeza tan enorme como si mi mamá se acabara de morir, sentía una pérdida tan terrible como si me acabara de divorciar. Y entonces ese fue, yo creo que uno de los regalos más grandes que Oriflame me ha dado, ¿no? Poder permitirme que yo pudiera vivir ese duelo de esa manera sin preocuparme por nada. Y bueno, pues después de que salí de esa depresión, retomé algunas actividades, no sabía bien cómo volver a hacerlo, tuve como algunos sitios existenciales, yo sentía que mi testimonio ya no conectaba, ¿no? Mi testimonio original era como, gracias a Oriflame pude ser mamá presente y mi chaparrito ya no me necesitaba como cuando estaba chiquito, entonces yo sentía que yo ya no conectaba con ese testimonio como para seguir hablando de eso. Y también sentía que aunque ya no estaba deprimida, no tenía como mucho que aportar. O sea, en ese inter perdí como la seguridad que yo antes sentía, me empecé a sentir insuficiente, eh, no pude volver a tener como presencia en redes, hacer videos, me costaba mucho trabajo. O sea, era como que yo decía, ay, nadie los va a ver, nadie va a sentir como esa conexión conmigo, con lo que yo estoy haciendo. Y tardé un rato en volver a retomar las cosas aquí, a retomar el negocio con esa energía, con esa motivación con la que lo veo ahora, ¿no? También durante un tiempo me ofrecieron abrir un mercado aquí en Juárez para una línea de cabello exclusiva para salones y decidí aceptarlo porque yo dije, necesito salir de mi zona cómoda, salir de mi casa, conocer gente, despabilarme para así retomar Oriflame. Y sí lo empecé a hacer, pero llegó un momento en que descuidé tanto Oriflame que empezó a bajar más mi cheque y entonces lo que ganaba de Davines, no, lo único que hacía era reponer lo que estaba perdiendo de Oriflame en lugar de que fuera un ingreso extra como fue el primer año. Entonces decidí dejar el proyecto de Oriflame, perdón, de Davines y lo dejé a inicios de este año para retomar con toda la fuerza y con mi compromiso y con la energía y con el enfoque que yo debería de tener para hacer este proyecto, porque esto es lo que a mí me hace feliz. Estar aquí en Oriflame es lo que me hace feliz y es lo que me hace sentirme plena, aparte de que me empecé a recordar que desde hace mucho tiempo tengo un sueño, otro sueño muy poderoso, que ese no lo he cumplido. Estaba esperando que mi hijo se fuera a la universidad y el tiempo me alcanzó cuando dije, ándale, me andaba olvidando de mi sueño que yo tenía desde hace años, ¿no? Tengo el sueño de irme a vivir a otra ciudad unos meses, rentar mi casa y que de mi casa se pague sola y aparte ahorita con el valor que tiene puedo pagar la mensualidad y puedo vivir en otro lado, ¿no? Entonces con lo que ahorita yo pago mi casa que me quedaría libre, podría irme a conocer.
el lugar al que decida y quiero irme como 3 meses a un lado o 6 meses, quedarme, conocer, no como turista una semana, sino estar ahí y luego decir, ya, me voy a otro lado porque ya no quiero estar aquí, porque Oriflame me permite eso. Oriflame me permite que yo pueda trabajarlo donde sea, no tengo que estar en un lugar físico. Entonces, retomé ese sueño porque aparte dije, ándale, mi hijo ya se va este año a la universidad y yo traigo el negocio caído, no sé, no puedo darme ese lujo, yo tengo que lograr ese objetivo. Es algo que me mueve mucho como sentir que puedo lograr eso. Y entonces empecé a retomar con fuerza. Empezó justo también en ese entonces la calificación a Tulum y hace mucho que no me ganaba un viaje, así es que estoy muy feliz por sentir que regreso con un logro importante. Mi sobrina y yo nos vamos a Tulum. Este, y me da muchísima alegría también poder experimentar esta experiencia con ella. Y bueno, ya para cerrar, puedo decirte que cada desafío, cada experiencia que he vivido durante estos 16 años ha ido construyendo mi mejor versión. Hoy me siento muy orgullosa de mí, me siento una persona mucho más consciente, mucho más libre, más plena, más feliz y sobre todo con mucha certeza de que estoy en el lugar correcto y que estoy en el mejor momento para poder apoyar a otras personas a que también puedan lograr sus objetivos. Quiero ser esa Lulu que fue para mí, ¿no? Para muchas personas. Y entonces quiero decirte que si tú hoy estás empezando este proyecto o estás retomándolo, porque a lo mejor también lo dejaste por un tiempo, te invito a que no solo te preguntes cuánto quieres ganar, te invito a que te preguntes en qué mujer quieres convertirte. Te voy a dejar con una frase que me encanta, que aprendí en el Mastermind de Orlando que dice, tu ingreso es directamente proporcional a la cantidad de vidas que estás impactando con tu historia de vida. Entonces, vas a tener desafíos varios. Eso es inevitable porque es algo que te ayuda a crecer, que te impulsa a crecer. Pero no te rindas, no te rindas. Ten siempre en tu mente a esa mujer o hombres, si es que hay caballeros en la sala, ni me fijé, que puedas admirar, porque es en la persona en la que tú te vas a convertir. Entonces, mi nombre es Lidia Chavarría, muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar mi historia. Y bueno, voy a leer, a ver si hay algunos comentarios por acá. Dice Patti, has logrado mucho a pesar de todo y puedas hoy en día pagar la universidad de tu hijo. Ah, muchas gracias, sí, ha sido muy bonito. Mi hijo se va a estudiar a Estados Unidos, entonces sí ha sido muy bueno. Sobre todo porque me siento muy segura de los valores que le he podido inculcar en algún tiempo. Me dio mucho miedo pensar que él se iba a ir a estudiar a otro lado y sentir que no estaba listo. Y hoy, todo este tiempo que he podido estar con él, que he podido ser mamá presente, me da mucho la tranquilidad de que él tiene los valores para salir adelante y para no descarrilarse, o eso es lo que quiero creer, ¿no? Pero me da tranquilidad, antes me preocupaba muchísimo. Luz Angélica, muchas gracias. Lidia, gracias, bonita. Julisa, hermosa Lidia, gracias. Gracias, qué bonitos comentarios. Dice, ¿qué dice tu hijo ahora de grandecito? Mi hijo se siente, ahora que se fue y que me veía muy activa, me veía ahora muy emocionada con todo esto que estamos haciendo juntas, y que ha sido de gran bendición que estemos trabajando líderes de diferentes redes, unidas por un mismo propósito y reconociendo todos nuestros talentos. Me decía, aunque él andaba con sus cosas y yo con las mías, me decía, mamá, me da muchísimo gusto que estés retomando otra vez Oriflame con este ímpetu, porque entonces yo me voy tranquilo de que tú no te vas a sentir sola, de que tú vas a estar ocupada haciendo lo que te gusta y que puedas lograr tu sueño de luego irte a viajar a otro lado. Así es que me encanta que mi hijo pueda verlo de esa manera, ¿no? Gracias, Mire. Gracias, Ana. Qué padre que te identificas también con la historia. Dice Pitis, también estuve en un Sarpio Generaciones genial. Gracias, 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 gracias. Dice, eres una mujer
y madre excepcional, fabulosa y admirable. Qué bonitas, muchísimas gracias, mi amiguita Silvita. Feliz y agradecida de tener una líder tan fuerte y exitosa como tú. Muchas gracias, Jackie, un gran ejemplo a seguir. Jackie, eres mi Jackie, mi sobrina. Este dice, somos cuatitas por querer emigrar, ser nómada de la vida. Ah, qué padre, amiga. Sí, tenemos un viaje pendiente por ahí. Excelente. Luego nos compartes técnicas de comunicación que te ha mostrado tu líder. Claro que sí. Ah, sí, qué bonito que te conectaste, chiquita. Seguramente has de andar bien desvelada, pero bueno. Es que trabaja de noche también, mi sobrina, así es que ha sido bien significativo todo el esfuerzo que hizo para ganarse el viaje a Tulum. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Cierro con esto. Espero que vayan con toda la energía a iniciar su día y a compartir Oriflame con muchas personas, que seguramente serás esa bendición que están necesitando recibir. Nos vemos en la próxima.